Del Evangelio según San Mateo. Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan? Un hombre tenía 2 hijos. Un día se acercó al primero y le dijo: Hijo, hoy vas a trabajar en la viña. Pero él respondió: no quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Se acercó también al segundo y le dijo lo mismo, y él respondió: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: pues el primero. Entonces les dijo Jesús: les aseguro que antes que ustedes van a entrar al reino de Dios, los pecadores públicos y las prostitutas. Porque cuando vino Juan el Bautista para indicarles el camino de la justicia, ustedes no le creyeron. Mientras que los pecadores públicos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de ver esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. De nuevo con esos textos que nos inquietan tanto, que están todos arropados en eso que llamamos parábolas en definitiva. Volvamos, como les digo cada domingo, queridas madres y queridos amigos, a darle una mirada al Evangelio, pero a partir un poquito de la luz que antecede a través de las lecturas que hemos ya proclamado en la Eucaristía. Lecturas y textos que se proponen para que cada uno de nosotros tenga en el día domingo el manjar de la palabra, una palabra que tiene un poder singular. De hecho, en hebreo se llama davar. Davar quiere decir una palabra con poder. ¿Cuál es el poder de esta palabra? Que tiene el poder de hacer lo que comunica. Si tú entras con el corazón a esta palabra, pues esta palabra tiene una fuerza especial que nos abre a toda la acción, a toda la verdad. Esa dinámica misma de la palabra viene de lo alto, es el fuego y la gracia del Espíritu que está suscitando una palabra creadora en el hombre. Profeta Ezequiel dice algo importante: si un justo se pervierte para hacer el mal y luego muere, morirá por sus malas acciones. Yo no me voy a detener en ese texto, pero sí quiero recordar ante ustedes algo que es muy importante, y es, cuando hablamos del pecado, siempre hablamos de una realidad muy seria. El pecado es una realidad muy seria porque el pecado tuerce al hombre, oscurece al hombre, confunde al hombre. La realidad del pecado es apartarnos profundamente pues, de la luz que nos da el Espíritu para un correcto caminar, para una vida según la dignidad que hemos recibido como hijos. Entonces, cuando hablamos del pecado, siempre estamos hablando de realidades grandes y profundas. Siempre el pecado es mortal, porque el pecado siempre genera muerte. No existen pecaditos. No, el pecado es una realidad muy seria. Otro día habrá que hablar de eso, porque a veces lo hemos también vuelto una minucia y una ridiculez. No, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de actitudes severas donde el hombre está torciendo severamente su vida. Y a veces ante el pecado siempre hemos tenido el miedo, no es por el pecado mismo, sino por el castigo que se avecina, por el castigo divino, porque así lo predicaron. Pero no hay tal castigo, y es que el pecado, recuerden, el pecado se castiga a sí mismo. El pecado se castiga a sí mismo, nunca esperemos un castigo exterior. El pecado se castiga a sí mismo. Madres, a echarle cabeza a eso, hermanos, a echarle cabeza a eso. El pecado se castiga a sí mismo. Un salmo de una belleza inconmensurable. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Claro que Él se acuerda porque Él es fiel a sí mismo. Más bien eso que le decimos al Señor va dirigido a nosotros mismos. Y es cuando Juan de la Cruz usa en sus obras el verbo recordar, quiere decir despertar la persona. Despierta, levántate. O sea, recuerda, despiértate ante la misericordia del Señor.
Y hay unas expresiones del Salmo muy ricas. Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Siempre a los pies del Señor, en una realidad de enseñanza, de instrucción, como la obra del Espíritu, como la obra del Evangelio, es siempre una obra de enseñanza. Instruye al hombre en el camino. Tu ternura, Señor, es eterna, tu misericordia es eterna. En estos días decía yo en una Eucaristía, hablando sobre este salmo, que yo no voy a definir la palabra ternura. ¿Para qué? ¿Para qué voy a definir yo la palabra ternura? Si todos la sabemos por experiencia. En la ternura hay una experiencia inequívoca de sentirme cobijado, arropado. ¿Qué es la ternura? Pues la ternura es un dulce abrigo. Esa es la ternura. Y el Señor expresa, la expresión del Señor es la expresión misma de su ser. O sea, Padre, que el Señor es como un dulce abrigo que cobija y arropa. Sí, Señor. Y el Señor es fiel a eso. Lo que pasa es que nosotros estamos desconectados a veces de esa verdad porque hemos vivido más desde las severidades de la ley, desde la norma, desde el temor que desde la confianza que da una experiencia profunda de afecto, de amor. Pablo hace una exhortación impresionante a los fieles de Filipo y es: si nos mueve la fuerza del amor como primera instancia, si participamos de un mismo espíritu y con mayúscula, si nos unen la compasión y la misericordia, hagan que mi alegría sea completa. ¿Cuál es el punto de unidad de nosotros? Un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo Señor, va a decir también Pablo en otra de sus cartas. Y si nos mueve el amor, ¿se acuerdan que venimos hace 15 días en el domingo, leíamos un texto de Pablo, es que no tenemos más deuda ante los otros que el amor? Y desde ahí hablábamos pues toda la experiencia de la corrección fraterna. Ese amor, ese mismo espíritu, esa rectitud de corazón, esa compasión, que no es más que la expresión de una comunidad, de unas personas que están viviendo en el Señor, y por estar viviendo en el Señor, pues están movidos por sus propios sentimientos. El Señor que es tierno, que es compasivo, que es misericordia. El Evangelio, y ese dijo que sí y no fue. Los otros dijeron que no y fueron. Muy bien. Y a veces el acento se pone en prostitutas y publicanos, pero hay que saberlo poner, porque esas prostitutas y publicanos que habla el Evangelio ya están convertidos. Son pecadores públicos que hicieron caso a la voz del Bautista. Mujeres de mala vida que hicieron caso a la voz del Bautista y se convirtieron. Por eso en ese momento ya no son pecadores públicos, ya son testigos de la fe. Esas prostitutas están convertidas y son testigos de la fe. O sea, esos fueron, esos publicanos, esos ya se convirtieron, ya no son publicanos, porque a veces estamos pensando que nos van a anteceder publicanos o prostitutas y que lo siguieron siendo. No, aquí el Evangelio dice que esas personas sí respondieron a la invitación. Aparentemente dijeron no, pero fueron. Y otros que habían dicho que eran tan correctos y tan de buena familia, que habían dicho que sí, a la larga no fueron. Por ahí va la dinámica del Evangelio. No hacia una doble moral, sino a una rectitud profunda de vida. Está respondiendo al Señor, y responder al Señor es entrar en la dinámica del reino. ¿Y cuál es la dinámica del reino? Permitir que sea Dios mismo que nos habite, la Trinidad Santa que nos habita a nosotros y que comienza en nosotros a resplandecer, ya aquel salmo que decía, contempladlo y quedaré radiantes. Claro, porque ese Señor en mí me quita la prostituta que me habita, ese Señor en mí me quita el publicano que soy, aquel que me impide ir a la viña, aquella que me impide ir a la viña. ¿Qué te impide a ti ir a la viña cuando tú dijiste que sí ibas a ir? ¿Qué te impide ir a ti a la viña
cuando tú estabas diciendo, hago mis votos para siempre y voy a permanecer en la alegría, en el esplendor, en la jovialidad de Dios. ¿Cómo está la severidad, o sea, la seriedad de un discernimiento espiritual que a nosotros nos lleve a un proyecto de madurez en la fe? Textos realmente que inquietan. Dijiste sí, estás respondiendo. Dijiste no de repente, pero luego esa moción del Espíritu, esa seducción de Dios, esa fascinación de la sutileza divina te está moviendo por un camino de fidelidad, de evangelio, de dicha, de caridad, de compasión, de misericordia. Porque tengan la seguridad que el Señor sí recuerda que su ternura, su compasión, su gracia y su luz, su presencia, el abrazo de su misericordia son eternos.